Yo creo que va a ser una jornada electoral que si las y los vecinos salimos a votar de manera alegre, responsable y por supuesto cuidándonos, a la oposición nos va a ir muy bien y tendremos mejores gobiernos en la ciudad y, como te decía, mucho mayor equilibrio y contrapeso en el Congreso de la ciudad. En lo que más se parece a veces un acto de circo con el gobierno de Morena es que en un acto de circo sí se permite, sí está validado, incluso se premia la improvisación. A un gobierno no se le permite improvisar. Un gobierno tiene que planear, tiene que estructurar. Porque no solamente el 6 de junio es la última llamada para corregir el rumbo del país, de la ciudad, y en el caso de la ciudad de las 16 demarcaciones, quizá también es la última llamada para los partidos de oposición, porque si recibimos ese voto de confianza que estamos notando, si se concreta, o lo hacemos bien, o también quizá a la que sigue, chao, chao. Mira, te quiero ser muy franco, al momento de que fuimos construyendo la alianza en la Ciudad de México, había al comienzo sí algunas dudas de que pudiera cuajar, de que pudiera caminar bien. En varios estados me dicen que en las entidades donde mejor justamente ha podido avanzar y crecer la alianza es en la Ciudad de México. Pero además muy contento porque el recibimiento de las y de los vecinos ha sido formidable, un recibimiento que yo hace muchos años no vivía y llevo ya algunos años haciendo campaña. Y eso para nosotros implica una enorme responsabilidad porque yo estoy seguro que este 6 de junio el PAN de por sí ya somos la segunda fuerza política en la ciudad, vamos a crecer muchísimo y la única manera en la que vamos a poder pagar, por decirlo de alguna manera, ese voto de confianza que vamos a recibir justamente el próximo fin de semana es haciendo buenos gobiernos, porque vamos a ganar alcaldías, y es siendo un contrapeso muy responsable, propositivo en el Congreso de la ciudad. Morena hace 3 años ganó y ganó bien, nos lo restregaron en la cara estos últimos 2 años y medio a punta de votos. Yo estoy seguro que este domingo a punta de votos la oposición le quitará la mayoría en la Cámara Federal. ¿Qué significa eso? Significa que Morena no va a poder seguir teniendo del Congreso Federal un centro de irresponsabilidad, de improvisación, pero sobre todo de retrocesos, puntos muy concretos, la desaparición de las estancias infantiles, el quitar el seguro popular, el atentar contra los órganos autónomos, el dinamitar, esquinar y si es posible desaparecer a medios de comunicación críticos, a partidos políticos de oposición, todo eso que hemos venido viviendo estos últimos 3 años, el tener un equilibrio en la Cámara Federal implica detener eso. Pero no solamente implica detener eso, significa recuperar el terreno perdido. Y es por eso tan importante que este 6 de junio todas y todos salgamos a votar, por supuesto por el partido de su preferencia, pero que no sea ni por Morena ni por sus satélites. Y por eso yo creo que uno de los grandes talentos de esta alianza ha sido que hemos sabido tejer, hemos sabido construir, dejando de lado las diferencias y poniendo por encima de cualquier otra cosa el equilibrar el poder público, particularmente aquí en la Ciudad de México. Se van a tener que sentar a platicar. Hoy no hacen eso. Hoy, hablando de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México no ha recibido a ningún partido de oposición, entre la soberbia y entre que si viene una muy buena propuesta, pero si es de un color que no es el de ellos, la rechazan. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es un ejemplo muy grave. Yo el otro día retaba al presidente de Morena en la Ciudad de México a que me dijera una sola democracia en el mundo en donde se aprobara una ley de manera ilegal además, como lo fue la ley Sheinbaum, no hay que olvidarla, una ley que consistió en que durante el mismo ejercicio fiscal el gobierno puede reorientar recurso público sin la aprobación, sugerencia, opinión del Poder Legislativo. Y eso no ha sucedido en ningún otro lugar más que en la Ciudad de México. ¿Y a qué se debió? A que Morena tiene esa mayoría en el Congreso de la ciudad. Entonces, el Congreso de la ciudad, además de ser una oficialía de partes del gobierno de la ciudad, no le permite a la oposición participar en lo que se aprueba. Y otra de las consecuencias, y lo digo abiertamente, fue lo que sucedió hace poco en la línea 12 del metro en la Estación Los Olivos. No es una casualidad que haya pasado, es consecuencia de que Morena en estos 2 últimos años, teniendo mayoría ellos en el Congreso, le quitaron al metro más de 2,000 millones de pesos de presupuesto al metro. Entonces, si tú le quitas dinero de mantenimiento al metro, sucede lo que tristemente vivimos, y por eso yo recalco que lo de la línea 12 fue una tragedia evitable. Y es responsabilidad de Morena. Nosotros no hemos querido ser una oposición fácil. La oposición fácil es decir que no a todo, y es decir que todo está mal. Y no, nosotros hemos venido diciendo que hay cosas que desde el gobierno de la ciudad creemos se han hecho buenos esfuerzos. Uno es
lo que se ha intentado hacer en la Agencia Digital de Innovación Pública, el simplificar varios procedimientos para hacerlos justamente digitales, me parece que es un avance. Creo que la jefa de gobierno se sacó una paloma en hacer una modificación a quien hoy está al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me parece que Omar García Harfuch sí conoce del tema, no como el que estaba antes, y ha habido una mejora que sí es producto del confinamiento social, pero también es producto de tener a un hombre que conoce de la materia. Me parece que el proyecto de Pilares también es algo que se tiene que fortalecer, que se tiene que multiplicar, y en esos temas el PAN no es oposición, es aliado de este gobierno y de quien gobierne, siempre y cuando veamos que se ayuda. Pero por supuesto vamos a hacer oposición muy frontal, decir las cosas sin miedo, cuando las cosas no se hacen bien. Si tuvieras que comparar un acto circense del gobierno de Morena, ¿cuál sería? ¿Cuál es el acto de Morena? Muchas veces todos mis parientes son de circo, trapecistas, magos, payasos, en su momento cuando había animales domadores. Y orgullosamente soy producto de una familia que empezó desde abajo y que creó un negocio familiar, pero que además de dar mucho empleo, le llevó mucha diversión ya durante muchísimos años a muchas familias mexicanas. Y yo lo que te diría que en lo que más se parece un acto de circo, mi mamá fue artista de circo, en lo que más se parece a veces un acto de circo con el gobierno de Morena, es que en un acto de circo sí se permite, sí está validado, incluso se premia la improvisación. Cuando un payaso sale a hacer un acto, por supuesto que lo tiene en la memoria, lo tiene estructurado, pero si el público reacciona de distinta manera, o no se ríe, o sucede algo, el artista de circo está incluso obligado a improvisar. Y cuando el público detecta esa improvisación y sale bien, se le aplaude y se le reconoce. A un gobierno no se le permite improvisar. Un gobierno tiene que planear, tiene que estructurar. Y hemos visto con mucha tristeza y decepción que lo que nos vendieron en una caja que se llamaba Esperanza, con tristeza vemos que la caja venía vacía, porque hay mucha improvisación. ¿Pero hay algún acto en particular? Así que tú digas, ¿El de payaso? Yo creo que mi mamá era contorsionista, entonces la verdad es que improvisaba poco. Todo lo que hacía lo ensayaba antes y su talento radicaba en que lo que ensayara le saliera muy bien en el acto, ya con público. Un payaso tiene que improvisar, esencialmente tiene que improvisar, y es difícil, por supuesto, ¿no? Cuando vemos programas de televisión que justamente se dedican a hacer reír mediante la improvisada, es muy complicado. Entonces yo creo que un acto de payaso que improvisa y con un gobierno, el de Morena en la ciudad, que también improvisa, me parece que esa es la máxima similitud. Porque no solamente el 6 de junio es la última llamada para corregir el rumbo del país, de la ciudad, y en el caso de la ciudad de las 16 demarcaciones, quizá también es la última llamada para los partidos de oposición. Porque si recibimos ese voto de confianza que estamos notando, si se concreta, o lo hacemos bien, o también quizá a la que sigue, chao, chao. Perfecto, ya por último te digo una palabra y me dices lo primero que te venga. Venga. ¿Vale? CDMX. Mi casa. PAN. Orgullo. Morena. Decepción. AMLO. Improvisación. Va por México. Unidad. Política. Profesión. Circo. Familia. Atay de hermanos. ADN, mi orgullo, mi esencia. Y por último, Andrés Atay. Luchón. Perfecto, Andrés. Eso sería todo. ¿Algo más que quieras agregar para Publimetro? Agradecer la oportunidad del espacio y ojalá todo salga bien el próximo domingo y que pase lo que pase, ojalá podamos platicar de nuevo para entonces narrar lo acontecido en la jornada electoral.